Capítulo 3. El derecho penal objetivo. Continuación. C. Función de la norma penal. A. Función de protección. El concepto de bien jurídico. B. Función de motivación. Norma penal y control social. C. Función de la norma penal. Independientemente de cuáles sean el contenido, sentido y fin que se asignen a los distintos elementos integrantes de la norma penal, el derecho penal como conjunto normativo cumple una función de mantenimiento y protección de un sistema de convivencia, y solo dentro del sistema y desde ese sistema puede explicarse. La función de la norma penal, como la de cualquier institución, solo puede comprenderse, pues, en referencia a un sistema social de convivencia. Sin embargo, con esto no se ha dicho todavía nada sobre las cualidades que debe tener ese sistema de convivencia, ni sobre la forma específica de funcionar de la norma penal en ese sistema. A la primera cuestión solo se puede responder situándose en una perspectiva ideológica, desde la que se puede decir, por ejemplo, que el sistema social ideal de convivencia es el comunista, el capitalista o el anarquista. En este sentido, una norma funcional para un sistema puede ser disfuncional para otro y viceversa. Pero, puesto que desde esta perspectiva el concepto de función es demasiado neutro, hay que precisarlo más y preguntar no por la función de la norma penal respecto a un determinado sistema ideológico, sino por la función de la norma penal respecto a la convivencia humana, que es el fin y al mismo tiempo la base de todo sistema social. En tanto que la norma penal posibilite una mejor convivencia, será funcional. Cuando se convierte en perturbadora de esa convivencia, será disfuncional. Pero el concepto de funcionalidad al que aquí nos referimos no tiene tanto que ver con el sistema social de convivencia en el que la norma penal actúa. De ello nos ocuparemos infra en el capítulo siguiente, como con la forma en que la norma penal opera dentro del propio sistema. Desde esta perspectiva se puede decir que la norma penal funciona protegiendo las condiciones elementales mínimas para la convivencia y motivando al mismo tiempo a los individuos para que se abstengan de dañar esas condiciones elementales. La norma penal tiene, por tanto, una doble función, protectora y motivadora. Protección y motivación, o mejor dicho, protección a través de la motivación, son las dos funciones inseparables e interdependientes de la norma penal. La protección supone la motivación y solo dentro de los límites en los que la motivación puede evitar determinados resultados, puede alcanzarse la protección de las condiciones elementales de convivencia. Esta doble función de la norma penal tiene, como veremos más adelante, repercusiones en la teoría general del delito, tanto en la configuración de la teoría de la antijuricidad como en la teoría de la culpabilidad. Como seguidamente veremos, esta doble función es llevada a cabo también más o menos directamente por otras normas jurídicas y por otras instancias de control social, jurídicas y no jurídicas, sin las que las normas penales difícilmente pueden desplegar sus tareas protectoras y motivadoras. Una concepción más tradicional que goza de arraigo en la doctrina española distingue entre normas de valoración y normas de determinación. Las primeras serían de carácter objetivo y servirían para delimitar lo justo de lo injusto, y las segundas tendrían un carácter subjetivo y se dirigirían directamente a la persona, determinando su comportamiento. En el fondo, esta distinción coincide con la que aquí se hace, pero atribuye una preeminencia a la norma de valoración que carece de sentido sin la norma de determinación. Desde el punto de vista del destinatario de la norma, también se distingue entre norma primaria, que se dirige al ciudadano prohibiendo la conducta, no matar, y norma secundaria, que se dirige al juez, que tiene que castigar cuando el ciudadano infringe la norma primaria. El que matare a otro será castigado como reo de homicidio con la pena de prisión de 10 a 15 años. Esta distinción coincide con la propuesta por algún sector de la doctrina alemana entre norma de conducta y norma de sanción.
Sin negar la validez de estas y otras posibles distinciones, lo importante y más característico de la norma penal sigue siendo, a mi juicio, su función de protección a través de la motivación del comportamiento humano, lo que es compatible también con otras funciones posibles que puedan desempeñar y que pueden incluirse en ella: preventivas, integradoras del consenso, reforzamiento de la vigencia del ordenamiento jurídico, etc. El que luego las lleve a cabo correcta, satisfactoria y eficazmente es otra cuestión que será analizada a lo largo de esta obra. A. Función de protección, el concepto de bien jurídico. A la norma penal, igual que a las demás normas jurídicas, le incumbe una función eminentemente protectora. La diferencia entre la norma penal y las demás normas jurídicas en esta materia radica en la especial gravedad de los medios empleados por la norma penal para cumplir esta misión y en que solo interviene o debe intervenir en los casos de ataques muy graves a la convivencia pacífica en la comunidad. Pero, ¿qué es lo que protege o pretende proteger la norma penal? A esta pregunta responde la mayoría de los penalistas: la norma penal, el derecho penal, protege bienes jurídicos. La verificación de esta afirmación obliga, pues, a enfrentarse con el concepto de bien jurídico. 1. La necesidad de la convivencia, condensada en la idea freudiana de que la sociedad frustra, pero satisface al mismo tiempo las necesidades humanas individuales. Supone la protección de esa convivencia, pues solo en ella puede la persona individual autorrealizarse y desarrollarse. La autorrealización humana necesita de unos presupuestos existenciales que, en tanto son de utilidad para el hombre, se denominan bienes y, concretamente, en tanto son objeto de protección por el derecho, bienes jurídicos. Así pues, bienes jurídicos son aquellos presupuestos que la persona necesita para su autorrealización y el desarrollo de su personalidad en la vida social. Entre estos presupuestos se encuentran, en primer lugar, la vida y la salud, negados por la muerte y el sufrimiento. A ellos se añaden otros presupuestos materiales que sirven para conservar la vida y aliviar el sufrimiento: medios de subsistencia, alimentos, vestidos, vivienda, etc., y otros medios ideales que permiten la afirmación de la personalidad y su libre desarrollo: honor, libertad, etc. A estos presupuestos existenciales e instrumentales mínimos se les llama bienes jurídicos individuales, en cuanto afectan directamente a la persona individual. Junto a ellos vienen en consideración los llamados bienes jurídicos colectivos, que afectan más a la sociedad como tal, al sistema social que constituye la agrupación de varias personas individuales y supone un cierto orden social o estatal. Entre estos bienes jurídicos sociales o universales se cuentan la salud pública, el medio ambiente, la seguridad colectiva, la organización política, etc. De ahí la distinción que suele hacerse en la parte especial del derecho penal entre delitos contra las personas que atacan directamente a los bienes jurídicos individuales y los delitos contra la sociedad que atacan a los bienes jurídicos comunitarios, al orden social o estatal establecido. Esta distinción no debe entenderse, sin embargo, como una concepción dualista del bien jurídico, por la que se contraponen los bienes jurídicos individuales a los supraindividuales. La convivencia pacífica, asegurada por un orden social o estatal adecuado, es también un bien jurídico del individuo, en tanto es la única forma de que éste pueda autorrealizarse. 2. La determinación de los bienes jurídicos a proteger supone una valoración que, como tal, está condicionada históricamente. Los valores que en cada época determinada el legislador somete a tutela penal dependen no solamente de las necesidades sociales concretas, sino también, y quizás en primera línea, de las concepciones morales dominantes en la sociedad. Ahora bien, esta realidad indiscutible lleva a considerar también como bien jurídico los intereses del grupo o clase dominante que no tienen un valor fundamental para los restantes miembros de la comunidad.
Se trata aquí de una perversión del concepto de bien jurídico. La historia muestra claros ejemplos de esto. La elevación a la categoría de bien jurídico, es decir, de valor respetable y que hay que respetar, de determinadas ventajas e intereses en beneficio de unos pocos y en perjuicio de la mayoría, es una forma evidente de mantener el estatus, de reaccionar frente a todo lo que signifique progreso y de conservar a toda costa la actual situación. De este modo se abusa del derecho penal como sistema de represión en defensa de las minorías dominantes, poniendo, por ejemplo, la oposición política al margen de la ley, castigando los ataques a los bienes jurídicos instrumentales, a la propiedad privada, por ejemplo, con la misma gravedad o incluso más gravemente que a los ataques a la vida, a la salud o a la libertad, o considerando como derechos naturales, inmutables y permanentes, lo que no es más que el interés personal y egoísta de quienes tienen el poder. Al igual que ocurre con el concepto de delito, también tiene el penalista que elaborar un concepto material, no simplemente formal, de bien jurídico, que comparado con las concepciones extrajurídicas le permite una función crítica de los bienes jurídicos protegidos por el legislador. Pero esta función crítica no se debe limitar solo a los bienes jurídicos protegidos, sino también al modo de protegerlos para desembocar finalmente en una función político-criminal que determine qué bienes jurídicos deben protegerse y cómo deben protegerse por la norma penal. La teoría del bien jurídico está, por tanto, a caballo entre el concepto material de delito y la forma en que se protegen los bienes jurídicos y su función con el límite del poder punitivo del Estado. 3. Esta visión crítica se puede obtener más fácilmente con una concepción personalista del bien jurídico. Según Hashmer, desde una visión antropocéntrica del mundo, los bienes jurídicos colectivos o universales solo son legítimos en tanto sirvan al desarrollo personal del individuo. El punto de vista contrario, es decir, una concepción monista del bien jurídico de carácter universal o colectivo, reconduce la función del derecho penal a la protección del sistema social en su conjunto y, solo dentro de él, en segundo plano, del individuo, considerando los bienes jurídicos individuales, vida, salud, libertad, etc., como atribuciones derivadas de las funciones del sistema social. Por otra parte, existen también las teorías llamadas dualistas que dividen y colocan en el mismo plano los bienes jurídicos individuales y los colectivos, soslayando el problema, ignorando que es más que una simple cuestión sistemática lo que hay en juego en este tema. En ningún caso se puede olvidar que en el proceso de producción del bien jurídico se dan manipulaciones y tergiversaciones que tienden a ignorar el interés humano que debe tener en todo bien jurídico en beneficio de una concepción puramente estatalista o deshumanizada del mismo. Por eso me parece rechazable la tesis de Jacobs, que reduce la función protectora al mero restablecimiento de la vigencia de la norma, pues detrás de la norma siempre hay un interés o bien jurídico, a través del cual se comprende, se interpreta y se puede criticar la pretensión de vigencia de la norma. Si esa referencia al bien jurídico, al restablecimiento de la norma como única función directa del derecho penal es tautológica, vacía de contenido y sobre todo impide la crítica de la norma misma. B. Función de motivación, norma penal y control social. 1. El derecho penal no es solo un instrumento de protección de bienes jurídicos, también el servicio de bomberos o la Cruz Roja lo son, sino un instrumento de motivación del comportamiento humano en sociedad. Para conseguir la protección de bienes jurídicos que la norma penal persigue, se desencadenan en los individuos determinados procesos psicológicos que les inducen a respetar dichos bienes jurídicos. Estos mecanismos psicológicos no se presentan aislados, sino formando parte de un complejo proceso llamado motivación. Entre estos procesos se encuentra el derecho. El derecho penal, como parte de ese derecho, ejerce un fuerte influjo en la motivación humana,
pues las normas jurídicas como elementos pertenecientes al mundo circundante del individuo son interiorizadas o internalizadas por él y cooperan en la formación de su conciencia. De todas las teorías que han explicado el proceso de motivación del comportamiento humano, ninguna lo ha hecho tan bien y tan convincentemente como la teoría psicoanalítica. Según Freud, en alguna parte de la psique humana se forma desde la niñez un órgano de control que vigila las propias emociones y rige la conducta del hombre conforme a las exigencias del mundo circundante. A este órgano de control lo llamó después superyo. El proceso de formación del superyo es bastante complicado. Empieza con la introyección del poder paterno en la niñez y continúa con la introyección de la autoridad social durante toda la vida. La autoridad en general y la autoridad estatal, que precisamente muestra en el derecho penal su aspecto más dramático, se internalizan a través del superyo. De este modo, se forma una instancia valorativa en el adulto que le impulsa a dirigir sus acciones conforme a las exigencias que de ella emanan. Esta instancia valorativa, conciencia ético-social o superyo, tiene su origen en factores determinantes de tipo religioso, económico, etc., los llamados estereotipos. Uno de estos factores determinantes es, sin lugar a dudas, el derecho, la norma jurídica, cuya diferencia con los demás factores radica precisamente en la posibilidad de su imposición coactiva. Esta posibilidad existe también en los otros factores, pero en ninguno de ellos se presenta organizada e institucionalizada. La institucionalización de la coacción organizada, es el rasgo típico del derecho. El principal medio de coacción jurídica, la pena, sirve pues para motivar comportamientos en los individuos. La norma penal cumple, por tanto, esa función motivadora que señalamos al principio, amenazando con una pena la realización de determinados comportamientos considerados por las autoridades de una sociedad como no deseables. 2. La función de motivación que cumple la norma penal es primariamente social, general, es decir, incide en la comunidad, aunque en su última fase sea individual, es decir, incida en el individuo concreto. Como dice Parsons, todos los procesos de motivación son procesos que se producen en las personalidades de los actores individuales. Los procesos mediante los que la estructura motivacional de una persona individual llega a ser lo que es, son, sin embargo, fundamentalmente procesos sociales, que entrañan la interacción del ego con una pluralidad del alter. Parece pues evidente que la función motivadora de la norma penal solo puede comprenderse situando al sistema jurídico penal en un contexto mucho más amplio de control social, es decir, de disciplinamiento del comportamiento humano en sociedad. El control social es una condición básica de la vida social. Con él se aseguran el cumplimiento de las expectativas de conductas y los intereses contenidos en las normas que rigen la convivencia, confirmándolas y estabilizándolas contrafácticamente. En caso de frustración o incumplimiento con la respectiva sanción impuesta en una determinada forma o procedimiento. El control social determina, pues, los límites de la libertad humana en la sociedad, constituyendo, al mismo tiempo, un instrumento de socialización de sus miembros. No hay alternativas al control social. Es inimaginable una sociedad sin control social. Dentro del control social, la norma penal, el sistema jurídico penal ocupa un lugar secundario, puramente confirmador y asegurador de otras instancias mucho más sutiles y eficaces. La norma penal no crea, en efecto, nuevos valores, ni constituye un sistema autónomo de motivación del comportamiento humano en sociedad. Es inimaginable un derecho penal completamente desconectado de las demás instancias de control social. Es más, un derecho penal que funcionara así sería absolutamente insoportable y la más clara expresión de una sociedad de esclavos. La norma penal, el sistema jurídico penal,
el derecho penal como un todo solo tiene sentido si se lo considera como la continuación de un conjunto de instituciones, públicas y privadas, familia, escuela, formación profesional, etc., cuya tarea consiste igualmente en socializar y educar para la convivencia a los individuos a través del aprendizaje e internalización de determinadas pautas de comportamiento. Las diferencias existentes entre el sistema jurídico penal y otros sistemas de control social son más bien de tipo cuantitativo. El derecho penal constituye un plus adicional en intensidad y gravedad de las sanciones, pero no es el único ni el más importante. Verdaderamente, las normas penales por sí solas son insuficientes y paradójicamente demasiado débiles para mantener el sistema de valores sobre el que descansa una sociedad. De nada servirían ni la conminación penal contenida en las mismas, ni la imposición de la pena, ni su ejecución, si no existieran previamente otros sistemas de motivación del comportamiento humano en sociedad. Como ya puso de relieve Piaget, creador de la psicología evolutiva, la conciencia moral, el superyo, la ética social se forman desde la niñez en referencia primariamente a situaciones y comportamientos de otras personas y solo secundariamente a partir de un determinado grado de desarrollo intelectual en referencia a las normas penales. Así, por ejemplo, todo el mundo sabe que matar o robar está prohibido, pero este conocimiento se adquiere primariamente como norma social y solo posteriormente como norma jurídico-penal. Es más, difícilmente puede tener eficacia motivadora alguna la norma penal en orden a inhibir esos comportamientos, si no va acompañada de otros factores motivadores e igualmente inhibitorios. Son muchos los casos que se pueden citar de discrepancia entre la función motivadora de la norma penal y la función motivadora emanada de otras instancias de control social. A veces las normas sociales no solo dan una imagen deformada del derecho penal, sino también desarrollan estrategias de neutralización o de modificación de las exigencias contenidas en las normas penales. No hace falta citar el caso del aborto para reflejar hasta qué punto sucede esto en la realidad criminológica de nuestros días. Algo similar ocurrió en Estados Unidos en los años 20 con la ley de prohibición de consumo de alcohol, o sucede ahora con la represión indiscriminada del consumo de drogas. Hay otros ejemplos menos espectaculares, pero no menos reales, que demuestran la disociación existente entre normas sociales y normas penales en numerosos ámbitos de la vida social. A los ejemplos procedentes del derecho penal vigente durante la dictadura franquista en el ámbito de las libertades públicas y de la norma moral sexual ya derogados, habría que añadir ahora otros casos de signo contrario, en los que determinadas clases o grupos sociales desarrollan estrategias de contención o de neutralización de las normas penales cuando éstas pueden afectar a sus intereses de clase. Valga de muestra el caso de los delitos económicos, en los que eslogans como economía de mercado, libertad de prensa, etc., se utilizan a veces como pretexto, justificación o excusa de los más graves atentados a los intereses económicos colectivos. También el terrorismo político, sobre todo en nuestros días el motivado por nacionalismos independentistas, goza de una base social más o menos amplia que neutraliza incluso el efecto inhibidor de prohibiciones penales básicas como el asesinato o el secuestro, convertidos en instrumentos de guerra o de lucha política. Está claro, pues, que la función motivadora de la norma penal solo puede ser eficaz si va precedida o acompañada de la función motivadora de otras instancias de control social. Pero también la función motivadora emanada de estas otras instancias de control social sería ineficaz si no fuera confirmada y asegurada, en última instancia, por la función motivadora de la norma penal. Los modelos de sociedad actualmente existentes no han podido renunciar todavía a esa instancia formalizada de control social que es el derecho penal.
La renuncia al derecho penal en las actuales circunstancias no supondría ningún avance en orden a la consecución de mayor libertad, sino más bien lo contrario, que las tareas reservadas al derecho penal fueran asumidas por otras instancias del control social más difíciles de controlar y limitar que las penales propiamente dichas, consiguiendo con ello no eliminar el derecho penal, sino algo peor que el derecho penal mismo, o que se cambien las palabras, pero no la realidad. La función motivadora que aquí se defiende también persigue, en definitiva, el reforzamiento de los valores éticos sociales que preconizaba Belzel, o la confirmación del reconocimiento normativo que defiende la moderna teoría de la prevención general integradora funcionalista de Jacobs. Pero se diferencia de estos planteamientos en que reconoce el carácter ambiguo e incluso contradictorio de estos valores y las dificultades existentes para conseguir la integración o el consenso cuando coexisten, incluso en relación con los valores fundamentales que protege el derecho penal, distintas e incluso opuestas concepciones. También algunos pretenden fundamentar la función motivadora de la norma penal desde el punto de vista de su eficacia preventiva general intimidatoria, en el sentido originario que le dio Feuerbach, como coacción psicológica, que desalienta al individuo que piensa cometer un delito. En la misma línea se mueven las teorías economicistas del Premio Nobel de Economía de 1992, Gary Becker, que pretende explicar el comportamiento criminal y la reacción frente al mismo como una rational choice, como una decisión racional entre varios haceres posibles en la que el sujeto se deja llevar por aquella que le produce mayores beneficios con el menor coste posible. Desde este punto de vista, con la amenaza de pena, se le hace sentir al individuo que cometer el delito no es rentable, que produce más costos que beneficios. Crime doesn't pay. El principal defecto de estos planteamientos es que le atribuye excesiva eficacia unilateral motivadora a la norma penal, que como ya hemos visto, carece de toda eficacia si no va acompañada en la misma dirección de otras instancias que también inciden motivando incluso más fuertemente el comportamiento humano. La función motivadora de la norma es, pues, una hipótesis de trabajo que debe ser verificada en cada caso, dependiendo más de variantes extrajurídicas, personas en las que incide, tipos de delitos que éstas cometan, eficacia policial, posibilidad de no ser descubierto, etc., que de la propia norma, sobre las insuficiencias de la teoría motivadora de la norma penal como sistema de prevención general intimidatoria.